Hace ya unos años hice una encuesta a través de un artículo con una imagen en la que marcaba pues de dos colores diferentes mesas que tenía dibujados en una oficina. De un color pues estaban marcados los puestos asignados y en otro color estaban marcados los puestos no asignados. Y preguntaba, si trabajas en esta oficina, ¿qué pensarías si tienes puesto asignado o tienes puesto no asignado? ¿Qué preferirías? Tuve dos tipos de respuesta en general. Una de ellas era que se prefería los puestos no asignados, que se consideraba algo, pues digamos, más moderno, más abierto, algo pues más flexible y que tenía toda una serie de ventajas. Y por otra parte, la respuesta de que ni de broma se preferían los puestos no asignados, sino que, oye, si tienes tu puesto asignado en la oficina es que existes, es que la empresa te tiene en consideración, etcétera, etcétera. ¿Sabéis cuál era el rasgo común entre las respuestas? Fue clarísimo y muy notorio, muy notorio, y era que todos aquellos que habían dicho que preferían el sistema de puestos no asignados, todos, el 100% de los que contestaron esta cuestión, eran o bien facility managers, o bien eran office managers, o bien tenían algo que ver con la profesión de la gestión de los lugares de trabajo. El resto prefería estar en una situación en la que tuviera un puesto asignado. Probablemente con el paso del tiempo haya variado un tanto ese porcentaje de respuestas y habrá algo más de mezcla entre la gente que haya respondido. Porque bueno, ahí ha seguido ese artículo durante mucho tiempo y todavía pues ha tenido respuestas y demás. Vamos a hablar un poquito de esto. Como siempre, bienvenidos a este podcast entre lápices y pantallas en el que hablamos de todo lo relativo a la gestión de lugares de trabajo y de los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, ya me conocéis. Y bueno, pues ahondando un poquito en esta cuestión de la diferencia a la hora de mirar cómo se vive un espacio de trabajo entre aquellos que han hecho de ello su profesión y los que no, pues muchas veces se genera ahí un vacío, se genera uno de estos famosos gaps, ¿no?, que llamamos muchas veces, que claro, es algo que ocurre muchas veces en ámbitos profesionales. Siempre se ha dicho que no ve igual una vivienda alguien que se dedica a la arquitectura que alguien que no. No ve igual una vivienda alguien que está pensando en cómo la va a habitar que alguien que está pensando en cómo otra persona la va a habitar. De hecho, bueno, todo el mundo sabe que hay ciertas obras de arquitectura muy reconocidas que son muy valoradas exclusivamente por las personas que se dedican a la profesión. Mientras que para la gran mayoría pues son obras que o no están tan valoradas o en algunos casos inclusive están bastante denostadas por el diferente punto de vista que se tiene desde dentro o fuera de la profesión. En el caso de la gestión de los lugares de trabajo ocurre algo muy parecido. Y efectivamente, cuando empezó a hablarse de todo este asunto de que no hubiera puestos asignados, de que cada cual se pudiera sentar en la oficina, en el lugar que estuviera libre cuando llegara, o también de aquello de que no era necesario que hubiera una mesa por cada persona, ya que pues era difícil que todo el mundo coincidiera en la oficina al mismo tiempo y que bastaba con tener unas cuantas mesas de menos comparadas con la plantilla de la empresa que tenía que ocupar esa oficina, ya que bueno, se ahorraba espacio, se ahorraban costes y además pues se entendía que a las personas pues les iba a divertir esto de sentarse hoy aquí y mañana allá y que lo iban a apreciar. Pero claro, estamos dentro de un cierto tipo de cultura de trabajo en la oficina. Y esto viene de muy atrás. Y los saltos en el vacío que se han querido dar, de momento no han funcionado en lo referente a estos cambios de mentalidad, porque los cambios de mentalidad en estas cuestiones tan arraigadas no funcionan. Y no funcionan porque se intentan hacer demasiado rápido. Y realmente, bueno, se intentan copiar situaciones que proceden de otras culturas del trabajo diferentes en las que se está.
En culturas como en las que nos estamos moviendo, en las que el presencialismo o el presentismo, como lo queramos llamar, ha sido siempre la piedra angular del trabajo en la oficina, es muy difícil implantar un teletrabajo. Es muy difícil implantar un trabajo híbrido. Dificilísimo. Es muy difícil que se pueda valorar algo más allá de lo que sea el permanecer en un puesto de trabajo unas determinadas horas. Esas expresiones tan habituales de trabajar de sol a sol, trabajar sin dormir, trabajar no sé cuántas horas, me paso la vida en la oficina, me paso la vida en la fábrica, me paso la vida en el campo. Son todo de una misma cultura de lo que significa trabajar. Aquí ya hemos hablado en este podcast de los problemas que hay precisamente en este tipo de culturas del trabajo con todo lo que se refiere a la gestión, porque no se considera que la gestión sea un trabajo. ¿Qué ocurre? No se gestiona y luego pues pasa todo esto que pasa cuando se dice que hay mala gestión, cuando realmente lo que hay es ausencia de gestión, como ya hemos comentado aquí en varias ocasiones además. Y seguiremos comentando porque es algo invariable y tiene pinta de que va a seguir siéndolo durante bastante tiempo. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre si tal cual estás en tu empresa, pues mañana te viene alguien de recursos humanos, de la dirección, de quien sea, y te dice, oye, pues mira, que a partir de ahora ya no tienes mesa. A partir de ahora, cuando llegues a la oficina, te buscas un sitio y el sitio que esté libre, pues ese ahí te pones. ¿Tú qué piensas? ¿Te han ascendido? ¿Ha mejorado tu estatus dentro de la empresa? Imagínate que mañana cuando llegas a tu oficina te dicen, oye, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora ya no tienes que venir. Puedes trabajar desde tu casa, que no hay ningún problema, ¿eh? O puede que te digan, bueno, vente por aquí un día a la semana para que te vayamos viendo, pero el resto del tiempo puedes trabajar desde donde quieras. No hace falta que vengas por la oficina. Cabría hacer aquí otra encuesta y decir, ¿qué pensarías tú? ¿Qué bien? ¿Me han dado más libertad de la que tenía? ¿Voy a poder organizar mejor mi tiempo? Etcétera, etcétera. ¿O pensarías, ¿y por qué yo? ¿Por qué los demás no? ¿Los demás siguen viniendo a la oficina y yo no? ¿Podrías pensar que estás un pasito más cerca del despido? ¿Va a haber reducción de plantilla? ¿Y están ya haciendo los grupos para luego simplemente dar el último pasito y proceder con algún tipo de expediente de regulación de empleo o simplemente un despido? ¿Qué pensarías? Tal cual está hoy en día este tipo de cultura del trabajo, lo más habitual es fácil de adivinar, ¿no? Lo más habitual sería que por lo menos tendrías un cierto mosqueo. Se suele decir la mosca detrás de la oreja, es decir, ¿por qué yo? Si se toma una medida así con toda la plantilla, evidentemente pues nadie puede pensar esto, ¿no? Porque bueno, simplemente es un cambio en las directrices del trabajo en esa oficina. Pero si es para unas personas sí y para otras no, ya el tema es más difícil. Y lo mismo ocurría con los puestos no asignados. Quien tiene un puesto asignado, pues siente que es parte de esa empresa. Quien no lo tiene, pues puede pensarse que, ¿qué pasa? Porque es que yo ya no tengo ni derecho a mesa. Y bueno, pues es una cuestión de percepción. Realmente no sabes qué es lo que está pasando por la mente de las personas que han implantado esas directrices. Puede ser que te lo estén diciendo con toda la buena voluntad y que tengas mayor libertad de tiempo, pero lo que tú percibes puede ser diferente. El teletrabajo es algo que por sí solo muestra cómo es toda esta cultura presentista o presencialista de las oficinas en este tipo de culturas de trabajo, como estoy diciendo, como puede ser la que nos ocupa a nosotros, ¿no? Y claro, siempre encuentras las mismas respuestas. Cuando hablas de teletrabajo, en cuanto mencionas esa palabra, puedes contar 5, 4, 3, y antes de que llegues al 1, alguien te dice, no todo se puede hacer por teletrabajo. Ya lo sabemos, ya hemos hablado de esto aquí. Y efectivamente hay cosas que no se pueden hacer teletrabajando, pero hay tantísimas que sí, que simplemente porque haya una parte de las actividades que no se puedan hacer teletrabajando, pues no hay ningún motivo para pensar que las que sí se pueden hacer teletrabajando no se hagan simplemente porque haya otras actividades que no lo permitan, ¿no?
Pero bueno, es algo que siempre genera toda una serie de sospechas, ¿no? Si en una oficina de repente alguien teletrabaja, pasa mucho igual con los periodos de vacaciones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído? Bueno, tantos días de vacaciones y tantos de teletrabajo. ¿Y por qué se dicen así? ¿Y por qué dicen, no, bueno, mira, estaré fuera de la oficina desde el 1 de agosto hasta el 5 de septiembre? ¿Tantas vacaciones tienes? No, no, tengo 3 semanas de vacaciones y luego tengo 2 semanas de teletrabajo. Este tipo de concepciones de lo que es el teletrabajo es un poquito complicado, porque se unen a una idea vacacional como pensando que, bueno, durante ese tiempo que no estoy en la oficina, pues realmente no estaré trabajando, bueno, lo que sea, ¿no? Todos vimos por televisión cuando pues se tuvo que implantar aquello que llamaron teletrabajo de manera urgente, como de repente ese primer fin de semana pues las costas, las playas y demás pues se llenaron de gente porque ya teletrabajaban, ¿no? Teletrabajar es trabajar a distancia, pero realmente no es que sea tiempo libre. Bien es cierto que hay muchas imágenes publicitarias que nos han ido vendiendo durante mucho tiempo de que el teletrabajo se hace al lado de una piscina, en una tumbona, al aire libre y tomando el sol. Cuando, bueno, pues esas imágenes de esos ordenadores portátiles al sol, pues ya hemos comentado en algunas ocasiones que ni siquiera se ve la pantalla. Están apagados para la foto porque no se puede trabajar en esa situación, no se ve la pantalla. Entonces, bueno, es algo pues meramente publicitario que se ha querido vender durante mucho tiempo y que la verdad es que ha calado bastante hondo en la mente de muchas personas. Por lo tanto, no es fácil llegar y decir, anda, mira, pues vamos a cambiar aquí esta manera de hacer y de repente pues que ahora vamos a trabajar como se trabaja en cualquier multinacional tecnológica que te venga a la mente, que normalmente además, cuando se copian esos estilos, debéis saber que si estás pensando en copiar un estilo de trabajo de una de estas multinacionales, para cuando tú lo estás copiando, ellos ya lo han cambiado. A lo largo de mi carrera he tenido ocasión de trabajar con varias de estas empresas que todos tenéis en mente, tecnológicas, de las grandes, y de las que siempre salen en las revistas con unas oficinas súper chulas, muy joviales, etcétera. Y a la hora de desarrollar el espacio, los responsables internos, los facility managers auténticos, ¿no?, de estas empresas, siempre nos decían lo mismo, ¿no? Es que siempre cuando llegáis, es que nosotros ya no hacemos esto. O sea, ya eso ya lo probamos y en muchas ocasiones no funcionó, pero no os habéis enterado de que no funcionó. Nosotros ya lo hemos cambiado, pero vosotros seguís guiándoos por las fotos de lo que visteis hace unos años y dijisteis, caramba, pues si esta gente que es muy inteligente y que tiene unas empresas muy exitosas y que son muy avanzados en el mundo del trabajo lo han hecho, pues nosotros lo tenemos que copiar. Sin embargo, lo que no te ha llegado es que a lo mejor una parte de esos experimentos que hicieron en los espacios de trabajo no funcionaron y ya los cambiaron. Y tú estás copiando algo que ellos ya han comprobado que no funcionaba. Es una cuestión simplemente de llegar pues con un cierto retraso y que no es fácil. No es fácil porque si no tienes un contacto directo con este tipo de empresas, pues realmente lo que estás viendo es lo que ya hicieron y no lo que están haciendo ahora y muchas veces no sabes qué resultado les ha dado. En otras ocasiones sí. Recuerdo perfectamente cuando una gran tecnológica cambió de dirección y la nueva dirección pues obligó a todos los empleados a que fueran de nuevo a la oficina porque la empresa pues decían que iba mal. Y probablemente iba mal, no lo pongo en duda. Y bueno, pues esto copó titulares de todo tipo, ¿no? La persona que había hecho que toda la plantilla de esa empresa tecnológica volviera a las oficinas para levantar aquello. Y bueno, eso llenó todos los titulares. Y entonces se vendió como que, oye, es que esto de teletrabajo no funciona y fíjate, hasta una tecnológica de Estados Unidos pues ha hecho que vuelva la gente a su oficina, ¿no? Lo que luego ya no salió en todos los titulares es que la vuelta a la oficina no sirvió para nada, que fue una empresa que se tuvo que acabar vendiendo, además con una rebaja muy importante de coste sobre lo que se tenía previsto, y que aquello de que la gente volviera a la oficina, pues
pues nada, no sirvió, no aumentó la productividad de nada y ni aumentó el valor de la empresa, ni se recuperó absolutamente nada. Y que bueno, pues vale, los hicieron volver y ya está. Y ahí hemos quedado. Ya no seguimos leyendo. Ya una vez que los titulares ya dijeron que bueno, pues se había obligado a volver a la oficina, ahí terminó el interés de todo, ¿no? Y ya no hubo seguimiento. Cuando la realidad es que en ese caso concreto tan popular, pues no sirve de nada. Pero bueno, hay muchos ejemplos y seguramente en muchos casos pues el resultado será hacia un lado, en otros casos será hacia otro. No obstante, los modos de trabajar van evolucionando. Incluso en una ocasión, pues tuve que rebatir una afirmación que se hacía muy a menudo, ¿no? Que decía, bueno, pues dile tú a los campesinos que tienen que recoger, pues por ejemplo, las hortalizas, que teletrabajen. Y bueno, la respuesta no fue que teletrabajaran. La respuesta fue mostrar unas imágenes de cómo se recogía hace unos años la siembra, cuántas personas estaban trabajando allí y cómo se recogía la siembra actualmente con una maquinaria en la que una sola persona era capaz de abarcar un campo entero con un tractor espectacular, con unos arados mecanizados espectaculares, con unos sistemas de riego automatizados, etcétera, etcétera, y que han disminuido tanto esa mano de obra que antes era imprescindible en cualquier parte y que cada vez más está siendo aminorada esa cantidad por la maquinaria que es capaz de sustituir esa gran cantidad de mano de obra que antes era necesaria en cualquier parte. Evidentemente la maquinaria no está en cualquier parte. Pero sí que también ha habido un cambio, una evolución. Incluso ha habido una evolución en los tiempos esperables, ¿no? Porque tal vez esas máquinas son capaces, esas herramientas, que son herramientas mecánicas, son capaces de conseguir la siembra en un tiempo a lo mejor récord, comparado con lo que se necesitará antes, aunque hubiera más mano de obra. O antes o en lugares donde esa maquinaria todavía no es accesible, pero que incluso en esas situaciones que siempre se ponen de ejemplo, ¿no? El campo, la albañilería, lo que son trabajos meramente manuales, pues efectivamente también va habiendo la intervención de herramientas mecánicas que van cambiando los modos de trabajar. Ciertamente hay lugares donde todavía no, hay lugares donde es muy difícil que esa maquinaria acceda, sea por coste, sea por conocimiento, también sea por cultura, por falta de saber utilizarlas, que también ocurre mucho, y también por un tema de mero temor a lo desconocido, ¿no? Que ha ocurrido siempre. Vamos, cualquiera que sea de mi quinta y estuviera en una escuela de arquitectura cuando lo estuve yo, pues se intentaba hacer una entrega de proyectos en la que se hubiera utilizado un programa de CAD, pues sabrá lo que te decían tus profesores, ¿no? No, eso no se admite, eso te ha dibujado solo, eso no se dejaba, lápiz. No, cálcalo a lápiz. Os lo digo por experiencia en primera persona. Y bueno, al cabo de unos años, pues efectivamente ya aquello quedó superado, ya pues se sabe que esos programas pues no dibujaban solos y que los proyectos serían mejores o peores dependiendo de quién tuviera en su mente el proyecto. Pero en aquel momento pues era como, uy, no, quita, que esto no lo conocemos, esto a saber, ¿no? Y bueno, ahora aquellas mismas personas incluso dicen que, bueno, pues es que hemos ido muy despacio con esto. Pues efectivamente, despacio porque personas como en aquel momento hacíais, pues nos habéis hecho es demasiado despacio, ¿no? Aunque bueno, afortunadamente el mundo no acababa en la universidad y pues, siguió avanzando a pesar de aquella visión de que las nuevas herramientas eran algo maligno. Pero bueno, eso que ha ocurrido en cualquiera de los ámbitos, os acabo de poner uno, pues digamos en un ámbito un tanto más, podríamos considerar de trabajo más relacionado con lo intelectual y otro ejemplo de algo más relacionado con lo manual. Y sin embargo, pues unos bien por teletrabajo, otros por inclusión de maquinaria, otros por aprendizaje, otros por nuevas maneras de hacer las cosas, por infraestructuras diferentes, van avanzando. Pero poco a poco normalmente. Poco a poco. No es tan fácil.
Hoy en día se habla mucho de la construcción industrializada, de las viviendas industrializadas, prefabricadas. Y sí, efectivamente es algo que está teniendo mucho auge, pero evidentemente habrá lugares donde sea algo muy inmediato y habrá otros lugares donde tardará muchísimo en llegar y habrá lugares donde nunca llegue. Y probablemente se haya dado el siguiente avance hacia otra cuestión que venga detrás. O sea, simplemente es así. Por lo tanto, hay que tener una cierta paciencia y una cierta comprensión de motivos reales por los cuales el establecimiento de una cultura del trabajo lleva tanto tiempo dentro de una sociedad. Y es que hay una conexión entre esa cultura del trabajo y esa sociedad que no es gratuita y que está relacionada con una forma genérica de pensar que no solamente afecta a esa cultura del trabajo, sino que es a la cultura completa. Probablemente tratemos este asunto, que es mucho más extenso de lo que podemos hablar ahora, pero es algo que muchas veces o no se menciona o solamente se deja un poquito de lado y se dice que, bueno, afirmaciones de que es que aquí no se teletrabaja porque todavía es pronto, ya se teletrabajará y demás. No, no. Si tú estás en una cultura en la que las personas piensan que si no están en la oficina se están perdiendo algo, eso no va a hacer que el teletrabajo acabe llegando. Y bueno, hablaremos de ello porque, como digo, es muy extenso. Espero que os haya resultado de interés este episodio y nos escuchamos en el siguiente.